Seguramente muchos cristianos han leído alguna vez la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20, del 1 al 16, y existen muchas lecciones espirituales y teológicas, como por ejemplo, que Dios no está obligado a nadie, y por eso llama a quien quiere y cuando Él quiere. En esta parábola el Señor presenta varios elementos clave que podemos entender fácilmente. En primer lugar, el Señor nos habla de alguien que puede ser comparado con un terrateniente, es decir, una persona que posee tierras. En segundo lugar, Él nos habla de un grupo de trabajadores que este terrateniente contrata. Y en tercer lugar, el Señor Jesús nos enseña que estos trabajadores aceptan de manera voluntaria las condiciones salariales que el terrateniente les ofrece. Incluso vemos que existen diferencias en los salarios que el dueño del viñedo les paga a los trabajadores. Me refiero a la relación entre las horas laboradas y el salario recibido. También se nos enseña que el trabajo es visto como digno de elogio, mientras que la ociosidad es completamente criticable. Digo esto por aquellos que son ociosos y reclaman las ayudas del gobierno para subsistir en lugar de buscar un trabajo. En este relato se mencionan quejas de los obreros sobre la injusticia y la desigualdad, pero lo interesante es que no hay engaños, ni el terrateniente incumple lo que había prometido. De hecho, se está defendiendo con claridad el derecho a la propiedad privada y la observancia de los contratos laborales. Si alguna vez has leído algo sobre economía, notarás que esta historia se muestra la importancia de la oferta y la demanda. A medida que avanza el día, el terrateniente aumentaba los salarios para atraer a más trabajadores porque necesitaba asegurarse de que hubiera suficiente personal para cosechar a tiempo el viñedo. Lo que podemos concluir hasta aquí es que el Señor Jesús usa un ejemplo que refleja lo que en economía se conoce como una economía de libre mercado. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, aquí les entrego una definición que lo explica de una manera muy sencilla. Comienzo la cita. El mercado libre, libre mercado o mercado liberal es el sistema en el que los precios de los bienes o servicios es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda. Fin de la cita. Este modelo representa un sistema económico capitalista, donde no hay intervención del gobierno en los asuntos económicos. En realidad, nada de esto se parece a lo que normalmente relacionaríamos con el socialismo o el comunismo. Todo se basa en la voluntad de las personas y en las dinámicas del mercado. Algo que debemos resaltar del ejemplo del Señor Jesús es que Él nunca habló de la intervención del gobierno, ni sugirió que la codicia o la explotación fuera algo bueno. Lo interesante está en cómo el terrateniente responde a las quejas de los trabajadores sobre los que ganaban más que ellos. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi propio dinero? Otra vez lo voy a repetir. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi propio dinero? Esto resalta la idea de que en una economía de libre mercado, las decisiones sobre el capital y las remuneraciones dependen de cada persona y de cómo se desarrollan las circunstancias del mercado. Aquí no existe la figura del salario mínimo vital. Si el Señor Jesús hubiera sido un socialista, es probable que la parábola hubiera terminado de manera diferente. Tal vez había reprendido al terrateniente por no darles a los obreros una participación patrimonial de su empresa. Es posible que los trabajadores hubieran establecido un sindicato para reclamar bonificaciones adicionales. O si el Señor Jesús hubiera adoptado una visión más cercana al socialismo marxista, la propiedad del terrateniente podría haber sido confiscada por el gobierno y convertida en un campo deportivo controlado por el Estado. Sin embargo, en la parábola no vemos ninguna de estas intervenciones. En cambio, el enfoque está en la libertad del terrateniente para decidir cómo manejar sus recursos y la responsabilidad de cada trabajador de aceptar las condiciones del mercado. Esto refleja una perspectiva más cercana a una economía de libre mercado, donde las decisiones económicas no están reguladas por el gobierno ni por doctrinas socialistas o comunistas.
La historia del Señor, para dolor de los rojos que postulan la justicia social y desconocen la justicia bíblica, se basa en fundamentos de la empresa privada, no en el socialismo. Un consejo final: estudia, cristiano, estudia. Gracias, conmigo será hasta un nuevo corto video. Que tengan un excelente día. Adiós.